Imagina por un momento que estás conduciendo por una carretera desierta, con el sol abrasador del interior de Australia cayendo sobre el asfalto, cuando de repente sucede algo extraño. No es un dolor punzante ni una opresión insoportable en el pecho, solo una molestia sutil, casi imperceptible, como si algo no estuviera bien. Miras por el espejo retrovisor, piensas en parar, pero decides seguir adelante. Al fin y al cabo no es nada grave, ¿verdad? Así es exactamente como comenzó la extraordinaria historia del Dr. Sean George, un hombre que enfrentó la muerte y regresó para contar no solo cómo era, sino también por qué cree que Dios lo trajo de regreso. Hoy tenemos el privilegio de escuchar directamente de él cómo sucedió todo. Sean no solo es un médico talentoso, sino alguien que posee una profunda herencia espiritual. Criado en un hogar cristiano, estuvo rodeado de fe desde una edad temprana. Su abuelo, un evangelista dedicado, pasó horas en hospitales llevando esperanza y oración a los enfermos. Coincidencia o no, Sean se convirtió en el primer médico de la familia, como si cada paso de su vida fuera una respuesta a las oraciones del hombre que tanto amaba servir a los demás. Pero como muchos de nosotros, también tuvo sus momentos de duda. Si bien entregó su vida a Dios desde muy joven, hubo un periodo en el que se alejó, sumergiéndose en las distracciones del mundo. Hasta que, en un día cualquiera, algo cambió. Dios lo llamó y él decidió escuchar. La medicina siempre ha estado en la sangre de Sean. Su madre, enfermera, lo llevaba al hospital durante las vacaciones escolares, y desde pequeño observaba fascinado cómo ella atendía a los pacientes con tanta dedicación. Esa rutina despertó en él el deseo de marcar una diferencia en la vida de las personas, por lo que, años después, se graduó como médico. Pero fue en 2008 cuando su trayectoria dio un giro que nadie podría haber previsto. Después de regresar de una misión en las remotas islas de Vanuatu, donde sirvió a cientos de personas y compartió el amor de Cristo con comunidades que no habían visto a un médico, en años, Sean regresó a casa con el corazón lleno. El lunes siguiente trabajó con normalidad en el hospital de Calgary y el martes partió hacia una ciudad costera a 400 kilómetros de distancia, donde realizaría consultas. Todo parecía rutinario. El día comenzó con un desayuno ligero, yogur y cereal, algo diferente al habitual tocino y huevos, y continuó su viaje junto a un joven médico recién graduado, el Dr. Cinerra. El camino fue largo, el calor intenso, pero nada indicaba que este día sería diferente a los demás. Sean tenía 39 años, diabetes tipo 2, pero por lo demás gozaba de buena salud. Sin embargo, mientras conducía, empezó a sentir molestias en el pecho. No era el clásico dolor de un ataque al corazón, de esos que te hacen detener todo y correr al hospital. Era algo más sutil, casi fácil de ignorar. Debe ser simplemente una mala digestión, pensó, como haría cualquiera. Después de todo, ¿quién nunca ha sentido un malestar temporal y lo ha ignorado? Continuó conduciendo, sin decirle nada a su colega. El camino era peligroso, lleno de curvas y animales que podían aparecer en cualquier momento, y ella no tenía experiencia para ponerse al volante. Después de casi 200 kilómetros, se detuvieron en un pequeño pueblo a medio camino para tomar un café y descansar un poco. El malestar persistió, sin mejorar ni empeorar. Sean volvió al coche sin decir nada todavía. Recorrieron otros 350 kilómetros hasta llegar a una bifurcación en la carretera, donde tuvieron que desviarse para dirigirse hacia Calgary. Fue entonces cuando algo cambió. El calor dentro del coche parecía insoportable, incluso con el aire acondicionado encendido. La temperatura exterior era de 36 grados, pero sentía un sudor frío, una inquietud que no podía explicar. Esto no es normal, pensó. Y fue en ese momento cuando la realidad empezó a revelarse. El tiempo parecía haberse detenido. El aire en la sala de reanimación se volvió espeso, cargado de la urgencia del momento. El doctor Rao apenas había colocado los electrodos para el nuevo electrocardiograma cuando mi cuerpo se estremeció violentamente. Un espasmo incontrolable recorrió mis extremidades, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo tirada por hilos invisibles. Y entonces, de repente, todo se detuvo. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Mis ojos se pusieron en blanco, la visión se volvió borrosa en una mancha de colores indistintos, y el último sonido que escuché fue el eco distante de la voz del doctor Rao llamando mi nombre, cada vez más débil, hasta que desapareció por completo.
Mi corazón, que segundos antes latía a un ritmo acelerado debido a la ansiedad, simplemente se detuvo. No hubo ninguna advertencia, no hubo ningún dolor punzante, solo un vacío absoluto, como si el motor de la vida misma hubiera sido apagado con un interruptor. Para aquellos que nunca han experimentado esto, es difícil describir el sentimiento de muerte inminente. No es como en las películas, donde la persona agoniza y lucha por respirar. Es más como estar sumergido en un pozo profundo y oscuro donde el tiempo deja de existir. La conciencia se desvanece en un instante y lo que queda es la nada. Pero afortunadamente para mí, no estaba solo. La enfermera, que momentos antes estaba ajustando los cables del ECG, reaccionó en el mismo segundo. Llamó a gritos al médico y en cuestión de segundos ya estaban preparando el desfibrilador. El doctor Rao no dudó. Con precisión practicada, colocó las almohadillas en mi pecho y me dio la primera descarga. Mi cuerpo se arqueó como si me hubiera alcanzado un rayo, pero no pasó nada. El monitor seguía mostrando una línea recta e implacable. Lo intentó de nuevo, ajustando la carga, mientras la enfermera iniciaba compresiones torácicas con una fuerza que nunca hubiera imaginado posible. Mientras tanto, a 80 kilómetros de distancia, en urgencias de Calgary, Sherry ya había activado todos los protocolos. Conocía los signos. Sabía lo que significaba un ataque cardíaco en un hombre de 39 años y la posibilidad de un paro cardíaco no era solo una hipótesis, era una realidad que se negaba a aceptar. Los médicos a su alrededor trabajaban en silencio, preparando el cateterismo, los medicamentos, todo lo que pudiera ser necesario. Pero en el fondo todos lo sabían, el tiempo era el enemigo. Y en Kambalda el reloj tampoco se detuvo. Cada segundo sin oxígeno al cerebro era un segundo menos de posibilidades. El doctor Rao administró la tercera descarga y esta vez algo cambió. Un movimiento débil, casi imperceptible en el monitor, un latido aislado, como un último suspiro de resistencia. La enfermera no detuvo las compresiones y el médico me inyectó adrenalina directamente en el corazón, una maniobra desesperada pero necesaria. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, mi pecho se llenó de aire. No fue un regreso triunfal, no fue como despertar de un sueño profundo. Fue como salir de un ahogamiento, con mis pulmones ardiendo y mi mente luchando por reconectarme con mi cuerpo. Lo primero que vi fueron las luces fluorescentes del techo, titilando como estrellas lejanas. Luego los rostros preocupados del doctor Rao y la enfermera, sus ojos reflejaban alivio mezclado con incredulidad. «Has vuelto», murmuró, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No podía hablar. Tenía la garganta seca y mi voz atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. Pero el monitor mostraba ahora un ritmo irregular, frágil pero presente. Lo peor ya había pasado. O al menos eso era lo que todos esperaban. Mientras el equipo de Kambalda estabilizaba mis signos vitales, la ambulancia ya estaba en camino. Sherry, al otro lado de la línea, escuchó las actualizaciones con el corazón en la mano. Cada palabra pesaba menos sobre sus hombros, pero la batalla aún no estaba ganada. El infarto había dejado cicatrices y el riesgo de un nuevo arresto era real. Pero en ese momento, acostada en esa camilla improvisada, con el sabor metálico del miedo aún en la boca, supe una cosa: la vida no me dejaría ir tan fácilmente. Y tal vez, solo tal vez, había un propósito mayor en todo esto. La máquina emitió la alerta y se aplicó la primera descarga. Un destello de electricidad recorrió mi pecho, como si un rayo hubiera rasgado el silencio de esa habitación. Por un instante, todo se detuvo, el sonido, el tiempo, incluso el miedo. Y entonces, el monitor parpadeó. Una línea recta. Un segundo de suspenso que pareció una eternidad. Luego un pitido. Débil, vacilante, pero ahí. El corazón había respondido. Pero no era momento de celebrar. El protocolo exigía más. 2 minutos de compresiones, manos firmes presionando mi esternón, las costillas cediendo ante la fuerza necesaria para mantener la sangre circulando. Cada segundo contaba. Cada movimiento era una oración silenciosa: no pares, no pares, no pares. Y luego, de nuevo, la máquina analizó el ritmo. Otro sop. Otro momento de tensión absoluta. Esta vez el pitido fue más fuerte. Más decidido. El corazón, que alguna vez fue un músculo convulsivo,
ahora latía con una cadencia irregular pero real. La vida volvía a fluir. Mientras tanto, a 60 kilómetros de distancia, Sherry sentía que su mundo se desmoronaba. La noticia llegó como un puñetazo: Sean ha sufrido un paro cardíaco. Le estamos haciendo reanimación cardiopulmonar. Las palabras resonaron en su mente, frías y brutales. Su marido, el hombre al que había abandonado esa mañana como cualquier otro día, ahora luchaba por su vida en una camilla improvisada. Y ella, atrapada en el tráfico, con un hijo de 10 años en casa, no pudo hacer más que rezar y acelerar el coche. El doctor Sethi, a su lado, intentó mantener la calma, pero sus ojos delataban urgencia. «Llegaremos a tiempo», repitió, como si las palabras pudieran acelerar el tiempo. Mientras tanto, el doctor Ben Ansel, en el asiento trasero, llamaba al hospital intentando obtener actualizaciones. Cada respuesta era un nuevo golpe, aún en fibrilación ventricular. Otro SOP. Sin pulso. Sherry agarró con fuerza el volante, con los nudillos blancos y los labios moviéndose en silenciosa oración. Y entonces, llegó la llamada que tanto temía y al mismo tiempo anhelaba. «Tenemos pulso. Débil, pero está ahí». Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. No fue una victoria. Aún no. Pero era esperanza. El camino por delante parecía más corto, como si el propio destino hubiera decidido darle una oportunidad a aquel hombre que minutos antes había estado al borde del abismo. Mientras tanto, en Kambalda, el tiempo seguía corriendo en mi contra. El Dr. Rao y el equipo, ahora reforzados por la inminente llegada del Dr. Dungy, no podían permitirse el lujo de dudar ni un segundo. Cada compresión, cada descarga, cada gota de adrenalina inyectada era una batalla contra reloj. Y yo, allí, entre la vida y la muerte, sentí cada segundo como una eternidad. El sabor metálico del miedo todavía estaba en mi boca, pero ahora había algo más: la certeza de que si salía de esa habitación, nada volvería a ser igual. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que necesitaba. Comenzó a orar. No fueron palabras ensayadas, ni frases de consuelo vacío. Fue un grito crudo, un grito silencioso que le desgarró el pecho mientras sostenía esa mano helada. Toda la habitación parecía contener la respiración, como si el aire mismo supiera que estaba en juego algo más que medicina. Los monitores continuaron con su monótono zumbido, la línea recta del ECG atravesando la oscuridad como una frase final. Pero allí, entre la desesperación y la fe, Sherry no se permitió creer al final. De repente, algo cambió. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue una sensación, como si el tiempo se hubiera detenido. Los dedos que apretaba, antes rígidos y sin vida, le produjeron un ligero espasmo. Un temblor casi imperceptible, pero suficiente para acelerar el corazón. Abrió los ojos con incredulidad y vio lo que nadie más parecía notar. La línea de monitores que antes estaba inmóvil había dado un pequeño salto. Un latido. Aislado. Frágil. Pero ahí. Él va a regresar. La voz era ronca, casi un susurro, pero transmitida con una urgencia que atravesó el silencio como una espada. El doctor Dungy se dio la vuelta y entrecerró los ojos con incredulidad. El doctor Radi se acercó, sus dedos ya buscaban mi pulso. Y entonces, como si el universo hubiera decidido desafiar todas las probabilidades, el monitor emitió un claro pitido, seguido de otro. Y otro. El ritmo era irregular, caótico, pero innegable, mi corazón latía. La habitación estalló en movimiento. Alguien gritó que llamaran a la UCI móvil. Otro se apresuró a ajustar sus medicamentos. El doctor Dungy, todavía aturdido, ordenó que continuaran las compresiones, ya no para reanimar, sino para sostener lo que ya había regresado. Y Sherry, todavía sosteniendo mi mano, sintió que el hielo se calentaba. Ya no era la mano de un hombre muerto. Era mi mano. Y por primera vez en casi una hora, se atrevió a respirar. Pero el milagro no había terminado. Cuando me trasladaron a la ambulancia, mi frecuencia cardíaca se estabilizó. Los monitores, que alguna vez fueron un veredicto de muerte, ahora mostraban una línea que subía y bajaba a un ritmo casi normal. Y cuando las puertas se cerraron y la sirena empezó a sonar, Sherry me miró, sus labios todavía morados,
su rostro pálido pero vivo, y supo que esto no era solo un regreso. Fue una segunda oportunidad. Uno que ningún libro de texto médico podría explicar. Uno que solo podría ser obra de algo más grande. Todo lo que la ciencia exigía. Pero la ciencia, en ese momento, ya no era la única fuerza en juego. Los monitores continuaron emitiendo sus frágiles pitidos, como si cada uno fuera un recordatorio de que la vida aquí era un hilo demasiado fino para confiarlo únicamente a máquinas y protocolos. Sherry, al lado de la cama, no podía quitar la vista de los números que fluctuaban entre lo peligroso y lo imposible. Sabía que los médicos habían hecho sus predicciones, y eran desalentadoras. Pero también sabía que, horas antes, habían declarado algo aún más definitivo, la muerte. Y, contra todo pronóstico, yo estuve allí. Respiración. Lucha. El cuerpo es una máquina de resistencia, pero no infinita. El mío, en ese momento, era un campo de batalla donde cada célula parecía decidir, a cada segundo, si valía la pena continuar. La presión arterial obstinadamente baja era un obstáculo que ni siquiera los medicamentos más potentes podían superar. El cerebro, según los expertos, debería estar muerto. Después de todo, ¿cómo se puede sobrevivir sin oxígeno durante más de una hora? ¿Cómo despertar tras 85 minutos de silencio absoluto en el monitor? La lógica médica no tenía respuestas. Pero la fe, sí. Sherry no discutió con los médicos. No era necesario. Ella simplemente lo sabía. No era una esperanza ciega, era la certeza de alguien que había presenciado lo imposible ante sus propios ojos. Cuando la residente insistió en que no pasaría la noche, ella respondió con una tranquilidad que los dejó desconcertados: mi marido se irá de aquí caminando. No fue un desafío. Fue convicción. Y entonces, algo extraordinario empezó a suceder. Al tercer día, los números en los monitores dieron un salto casi imperceptible. La presión aumentó. No mucho, todavía lejos de ser ideal, pero lo suficiente como para que los médicos intercambien miradas de incredulidad. Al cuarto día, se redujeron los medicamentos de apoyo por primera vez. Al quinto, los ojos se abrieron. No por segundos, como un reflejo aleatorio, sino por minutos. Y cuando finalmente me concentré en el rostro de Sherry, no hubo confusión. Hubo reconocimiento. Las pruebas confirmaron lo que los médicos no se atrevían a creer: el cerebro estaba intacto. No hubo secuelas. No hubo daños. Solo un hombre que, contra todas las estadísticas, había regresado. No como sobreviviente de un milagro médico, sino como prueba viviente de que a veces la ciencia y la fe no son opuestas. Son complementarios. Y cuando, semanas después, salí del hospital por mis propios medios, no fue solo una victoria sobre la muerte. Fue la confirmación de que algunas historias no están escritas simplemente por manos humanas. Seguían por algo más grande. Algo que, incluso en momentos en los que la ciencia dice ya no hay nada más que hacer, susurra, aún no. Un total de 27 descargas. ¿27? Para poner esto en perspectiva, cada descarga eléctrica es como un martillo golpeando el corazón, intentando obligarlo a recordar su ritmo. Tras el 10º shock, los médicos ya habían agotado el protocolo. Después del día 15, empezaron a preparar a la familia para lo peor. Y el día 27, cuando mi corazón finalmente respondió, no fue solo un latido. Fue un grito por la vida, un desafío a las adversidades que resonó por los pasillos del hospital como un testimonio silencioso. Pero el verdadero milagro no estuvo en las cifras. Fue en lo que vino después. Porque un corazón que vuelve a latir después de tanto trauma no debería poder sostener un cuerpo entero. Y, sin embargo, allí estaba yo, no solo respirando, sino pensando, hablando, preguntándome, ¿dónde estoy? ¿Puedo ver mis exploraciones? Como si el cerebro, ese órgano que debería haber sido el primero en sucumbir, hubiera decidido ignorar todas las leyes de la medicina. Los médicos lo llamaron una recuperación imposible. Yo lo llamo gracia. Y no fue solo el cuerpo el que fue restaurado. Fueron las conexiones invisibles las que se fortalecieron. La oración de esa mujer en Kerala, que nunca me vio, pero vio mi despertar en visión incluso antes de que sucediera. El apretón de manos que le di a Christine cuando mi cuerpo debería haber estado paralizado.
El momento en que Serry, entre lágrimas e incredulidad, se dio cuenta de que la ciencia tenía límites, pero la fe no. Cada detalle, cada coincidencia forzada, cada oportunidad calculada con precisión divina, apuntaba a una simple verdad: algunas historias no terminan cuando la medicina dice que no hay más esperanza. Recién comienzan. Y cuando salí de ese hospital, no fue solo con el alta médica. Fue con una misión. Porque los milagros no deben mantenerse en secreto. Están destinados a ser contados, a sacudir la incredulidad, a recordarle al mundo que, detrás de los tubos, los monitores y las frías estadísticas, hay algo o alguien que todavía escribe finales felices. Incluso cuando la ciencia dice que no quedan más páginas que llenar. Y allí, ante esa realidad, algo dentro de mí se rompió y se rehizo al mismo tiempo. 15 descargas. 85 minutos de muerte clínica. Un cuerpo que la ciencia ya había declarado perdido. Y entonces, en un instante, la vida volvió, no gradualmente, no con secuelas, sino como si alguien simplemente hubiera accionado un interruptor. No hubo transición. No hubo una recuperación lenta. En el momento en que abrí los ojos, estaba allí, entero, lúcido, como si nunca se hubiera ido. ¿Y lo primero que hice? Pregunté sobre mis pruebas de gases en sangre arterial. No fue una solicitud aleatoria. Era el instinto de alguien que sabía que algo extraordinario había sucedido. No tenía idea de dónde estaba ni qué había pasado, pero una cosa era segura: mi cerebro funcionaba. Y funcionó perfectamente. Esa lucidez inmediata no fue solo un detalle, era una prueba de que, contra todo pronóstico, algo más grande había intervenido. Pero la pregunta que todos se hacen, la que nunca sale de la mente de quien escucha mi historia, es siempre la misma. ¿Qué viste mientras estabas muerto? La respuesta corta es simple: no recuerdo nada. No hay imágenes, ni voces, ni túnel de luz. Nada. Pero la respuesta completa es mucho más profunda. Unos días después de recibir el alta, vino a verme una mujer. Ella no era doctora, no era científica, era una simple residente de un pueblo de Kerala, en el sur de la India, que había tenido una visión. Ella me dijo que Dios le había mostrado que yo abriría los ojos. Y no solo eso. Ella reveló que viajaría por el mundo contando esta historia, que se escribirían libros, que se harían documentales, que mi voz resonaría en entrevistas y conferencias. En ese momento, parecía una ilusión. Después de todo, ¿cómo podría una mujer sin conexión con el mundo moderno predecir algo como esto? Pero hoy, 17 años después, cada palabra que dijo se ha hecho realidad. Cada uno. También me dijo algo aún más intrigante: que Dios me había mostrado cosas durante ese tiempo, pero me las había ocultado. Un día Él los revelará, dijo. Y yo creo eso. No porque vi algo, sino porque todas las demás profecías que ella hizo se hicieron realidad. Si Dios decidió ocultármelo, es porque aún no es el momento. Y tal vez, cuando sea el momento adecuado, entenderé por qué. Como cristiano, me he encontrado pensando: ¿y si hubiera visto el cielo? No soy diferente de los demás, tengo mis miedos, mis dudas, mis esperanzas. Si hubiera experimentado la presencia de Dios en toda su gloria, ¿habría podido vivir como solía hacerlo? ¿Podrá seguir siendo médico, jefe de departamento, un hombre corriente, o empezará a vivir como Noé, tocando puertas, rogando a la gente que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde? ¿Y si hubiera visto el infierno? ¿Podrías mirar a un paciente sin pensar en lo que te espera al otro lado? Quizás Dios, en su infinita sabiduría, haya decidido ahorrarme este conocimiento por ahora. Quizás Él sabe que si supiera todo ahora, mi vida no sería la misma. Y tal vez, solo tal vez, esté guardando esas respuestas para el momento en que yo, y el mundo, estemos listos para escucharlas. Mientras tanto sigo viviendo. Y no vivo solo para contar mi historia. Vivo para marcar la diferencia. Porque los milagros no son solo para admirarlos, sino que deben multiplicarse. Una de las formas que encontré para hacer esto fue a través de un talento que Dios me dio: transformar la madera en arte. Llevo más de 10 años fabricando bolígrafos en un torno, creando piezas únicas que transmiten belleza y propósito. Durante mucho tiempo, todo lo recaudado de ellos se destinó a causas misioneras y proyectos caritativos en todo el mundo. Pero el año pasado algo cambió.
Dios puso en mi corazón la idea de compartir este regalo con más personas. Así que creé un sitio web, sonejorjepens.com, donde cualquiera puede comprar uno de estos bolígrafos y al mismo tiempo apoyar una causa. Al comprar un bolígrafo, el cliente elige una de las 12 organizaciones benéficas, desde proyectos que ayudan a los niños hasta iniciativas de protección animal, causas médicas y apoyo a los refugiados armenios, un pueblo por el que tengo un afecto especial. El 10% del monto va directamente a la institución elegida y el resto, creo, se utiliza para financiar otros proyectos. Es una forma de transformar un simple objeto en algo que bendice vidas. Pero mi mayor legado no está en bolígrafos, ni en libros, ni en conferencias. Está en el ejemplo que me dejó mi abuelo. Fue un evangelista, un hombre que dedicó su vida a llevar el mensaje de esperanza a quienes más lo necesitaban. Y hoy, más que nunca, comprendo el peso de esta herencia. Porque al final del día, no importa cuántos milagros presenciamos, lo que realmente importa es lo que hacemos con ellos. Y elegí no guardarme el mío para mí. Elegí usarlo para recordarle al mundo que incluso en los momentos más oscuros, la luz todavía existe. Y está más cerca de lo que imaginamos. Por eso te comparto mi historia, para que sepas que hay un Dios que se preocupa, que te ama y que realizó el milagro más grande de todos al enviar a su único Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por ti en la cruz. Él quiere tener una relación contigo. Él ya ha restaurado todo lo que necesitaba ser restaurado para que puedas disfrutar de la comunión eterna con Él. Pero esa es una elección que solo tú puedes hacer. Por eso, con toda humildad, os pido, elegid a Dios. Jesús ya pagó el precio por ti. Todo lo que necesitas hacer es confiar en Él. Arrepiéntete y di, perdóname por lo que he hecho. Abre tu corazón a la obra de Jesucristo. La Biblia nos asegura que al hacer esta elección, estarás garantizando la vida eterna junto a Dios. No me estoy engañando. Sé que llegará el día en que ya no estaré aquí. Dicen que en la vida solo hay dos certezas, la muerte y los impuestos. Y sé que cuando llegue ese momento, cuando cierre mis ojos en este mundo, los abriré en la presencia de Dios, para vivir con Él por toda la eternidad. Haz esa elección. Este es mi más sincero pedido a todos los que me escuchan. También tengo una pasión especial por la evangelización en Israel y el pueblo judío. Si quieres, escucha algunas de las canciones que Dios me inspiró a componer. Están disponibles en Spotify, iTunes y Apple Music, en los álbumes Raise to Life y Never Again. Espero que Dios los use para bendecir tu vida y hacer una diferencia en tu corazón. Dios transformó mi corazón y esa, para mí, es la mayor de todas las maravillas. Sí, amén. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias por el amor más grande jamás mostrado, cuando enviaste a tu único Hijo, el Señor Jesucristo, quien se despojó de su gloria, se hizo siervo y voluntariamente tomó sobre nosotros el castigo que era nuestro. Señor Jesús, sabías que no había otro camino. Todos los sacrificios hechos antes fueron insuficientes. Solo tú, que no tenías pecado, podías pagar el precio de nuestros errores. Y lo único que nos pides hoy es que reconozcamos nuestras faltas, pidamos perdón y recibamos la vida eterna que nos fue ganada en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias y te alabamos por cada persona que creaste, amada incondicionalmente por ti. Eres tan paciente y misericordioso que nos das otra oportunidad de recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Pido, entonces, por el Espíritu Santo, tocar la vida de cada persona que escuche estas palabras. Que tu Espíritu convenza, ilumine y lleve a cada uno a elegir la vida con Dios, la eternidad a tu lado, aceptando la obra redentora de Jesús en la cruz. Bendice, Señor, a cada familia, a cada niño, a cada mujer y a cada hombre que nos acompaña. Para aquellos que necesitan aliento, renovación, sanidad física o emocional, oro en el nombre de Yeshua, Jesús, para que sean sanados, restaurados y perdonados. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.